en esos fogones donde Gardel empieza a cantar, se van armando barras alrededor de los cantores. Barras que les dicen, a uno le dicen de tal manera, a él le dicen el morocho del abasto, y entre ellos va a estar José Razzano, uruguayo de origen, al que apodaban el Oriental. Y entonces se organiza un encuentro en lo que se llamaba el Café del Pelado, que estaba en Entre Ríos y Moreno. Y ahí, frente a una tertulia de amigos, Gardel y Razzano se presentan y cantan, cada uno a su turno, y allí nace ya el germen del dúo Gardel-Razzano. Esto es en 1911. Gardel tenía 21 años. Gardel y Razzano, con 21 años, ¿no? Hagamos una referencia a esto, a ver, los tres, cada cual desde su óptica, porque uno pensaría, bueno, yo era gente grande que desarrollaba un arte. Eran chicos, ¿no? Estamos hablando de 1911. La época prácticamente del centenario de la Revolución de Mayo. Claro. Donde, bueno, empiezan a surgir como fruto del ascenso, mira, del ascenso de las capas medias de la sociedad. Van ascendiendo en la esfera social, va ascendiendo el tango junto, de la mano con ellos. Y aparece esta forma lírica y musical excepcional que es el tango, ¿no? De la mano de un hombre como Gardel. Él, junto con un señor que se llamó Pascual Contursi, que es el creador de la primera letra de tango con lunfardo, el primer tango canción Mi Noche Triste, son los revolucionarios que determinan que el tango ascienda desde los pies de los bailarines al labio de los cantores. Y para eso estaba uno, que se llamaba Carlos Gardel. ¿Qué podemos decir de este dúo, Sí, Gustavo? pensar que 21 años es una edad muy joven. Si lo analizamos desde este tiempo puede ser, pero si no lo convertimos en un anacronismo, porque en realidad 21 años a principios del siglo XX... Claro. La Era gente mayoría. Sí, eran ya mayores de edad, 20, 21 años. Y bueno, fue un poco el inicio, la catapulta de la fama de Gardel, que descollaba. Pasó por varios dúos, tríos, cuartetos. No le fue tan fácil, no fue de golpe. No, por remarla, supuesto. ¿no? Pero digo, Gardel-Razzano, Gardel Salinas Martino. Bueno, pasó por un montón de otras formaciones que se usaban mucho en la música criolla, pero indudablemente cuando el dúo Gardel-Razzano fue el escalón anterior a su lanzamiento como ya artista consagrado de la música argentina. Y bueno, ahí tuvo mucho que ver también, bueno, Razzano, que era un buen cantor, que por supuesto no estaba a la altura de Gardel como cantor, pero que fue un buen cantor y que, bueno, que fue un buen compañero. Yo creo que fue un peldaño muy importante en la carrera de Gardel para luego, bueno, su desarrollo ya como cantante solista y su explosión como estrella, ¿no? Pero sí, el dúo Gardel-Razzano que dejaron, Américo, ¿cuánto? Una cantidad enorme de que no ha grabaciones. sido reeditada. Claro. Hay una cantidad tal de temas grabada por el dúo que no han merecido la reflexión, la puesta en atención de la gente encargada y que está en condiciones de hacer eso, para hacer la reedición de ese dúo tan famoso, del dúo Gardel-Razzano. El Que no pedido habían de grabado- Américo Tatiana, atención con esto, porque Que es no habían cierto, se grabado está ningún perdiendo. tango en esas grabaciones. Claro. Todos eran zambas, estilos, vidalitas, Música Después hay cifras, algunos claro. tangos. Después emergen algunos Claro. tangos en la labor de Esa fue la base. ¿Vamos a seguir viendo? por favor. Aquí empezó el dúo, Armenonville, tiempos viejos. El Buenos Aires, elegante y nocturno, se reunía allí. Gardel y Razzano triunfaron ese día y quedaron en la casa. Empiezan a tener actuaciones más seguidas y Gardel empieza a ver la necesidad de agregar un músico al equipo, un guitarrista al equipo, porque los dos eran guitarristas bastante limitados. Entonces se incorpora a ellos un tercer miembro, que es el Negro Ricardo, como guitarrista específicamente. Hacia principios del siglo XX, para los cantores criollos, los payadores, el tango era la música de los inmigrantes, de los italianos, especialmente de una manera muy despectiva, una música napolitana baja, ¿no? Entonces ahí hay una ruptura entre los cantores criollos tradicionales
con los que empiezan a parar la oreja a ese tango que venía del mundo más bajo, de los arrabales, del mundo prostibulario, de los peningundines, pero empieza a tener otras poéticas y hay quien empieza a parar la oreja y decir, no, pará, no, esto no va en contradicción con lo otro. Un pianista, Samuel Castriota, había compuesto una canción llamada Lita y un poeta llamado Pascual Contursi le acerca a Gardel una letra. Esa letra es Mi noche triste. Esto sucede en 1916. A Gardel le gusta la letra, se la da Castriota, combina esa creación instrumental de Castriota con esta poesía de Contursi. Se venían ejecutando tangos instrumentales y algunos de ellos tenían algunas letras que acompañaban la melodía, pero que no implicaban una obra poética. Eran letras de ocasión, eran cuartetas que podían ser picarescas o costumbristas. ¿Cuál es la originalidad de eso? Un tango que tiene una letra narrativa muy porteña, que tiene que ver con la melancolía y la tristeza de un sujeto que ha sido abandonado por una mujer o una mujer que ha abandonado el hogar. Y entonces este hombre, en una especie de soliloquio, se lamenta por su situación y por su condición de vida, ¿no? Gardel graba el primer tango canción, que es Mi noche triste, y lo estrena en el Teatro Empire en 1917. Bueno, el tango canción, Damián. ¿Qué significa el tango canción? ¿Qué tiene de nuevo el tango canción? Y un poco como te comentaba Américo hace un ratito, el tema de las letras bastante soeces, si se quiere, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que a partir un poco de este tango fundacional a nivel poético en este género que es Mi noche triste, de ahí comienza a generarse una poética que, a mi entender y al de muchos, dentro de las músicas populares, y creo que dentro de toda música, es una de las más bellas. La poesía en el tango realmente es de una altura y de un nivel increíble. Y imagínate, potenciado por una voz como la de Gardel, y estrenando cosas de un nivel no solamente poético, sino musical, justamente esa conjunción que hace que esto que se llame tango canción se eleve a la máxima potencia, ¿no? Y surgió de una simpleza, ¿no? Porque ahora conocemos las orquestas de tango que tienen bandoneones, tienen contrabajos, violines, pianos. Acá estamos hablando de guitarras criollas. Sí, totalmente, pero justamente yo creo que una de las cosas más importantes dentro de la música popular, a nivel de la calidad de lo que se puede llegar a escribir, es que la simpleza es una de las partes más complejas que hay de conseguir. Pues imaginate que una canción escrita por Gardel, al arreglador, a la hora de llevar a cabo un arreglo para 3 guitarras, para un quinteto, para una orquesta típica o para una orquesta sinfónica, le da una materia prima para trabajar que es incalculable. Y es tan así, y más que nada, y yo ahora me quiero referir un poco a la forma de cruzar fronteras de la música como compositor de Gardel, que yo voy a citar un caso de una versión que escuché y que me gusta mucho, de Cuesta Abajo, por un grupo de Córdoba, que no es un grupo que se dedique justamente al tango, que es el Presenta Trío. Y la versión que hizo el Presenta Trío, por ejemplo, de Cuesta Abajo es maravillosa y está dentro de una versión súper rockera, pero nunca pierde la belleza de lo que escribió Carlos Gardel, ¿cuánto hace? 80 años atrás, ¿no? Además es un trío espectacular con Totalmente. un cantante excepcional, Maxi Beresanini. Y además, le voy a hacer una pregunta, mejor dicho, le voy a decir al maestro Torres que me desmienta. Esa cosa, si es que cabe desmentirme, esa cosa de Gardel que tantas veces hemos conversado con usted y yo he conversado con otros cantores, cuando no se tiene la partitura a mano y se quiere saber cómo es la melodía de un tema, hay que escucharlo a él. Totalmente. La afinación y la fidelidad con que cantaba las melodías de los tangos es una cosa
que raya la perfección, pero verdaderamente la perfección. Sí, cualquier cantor que quiera aprenderse un tema que grabó Gardel, para saber exactamente cómo era la melodía que escribió el compositor, hay que incurrir justamente en la versión de Gardel, porque ahí está perfecto. Siempre es un material de revisión, Gardel, siempre. Sí. Por eso es que canta cada día mejor, porque lo vamos redescubriendo permanentemente. Es infinito. Y después aparecen los poetas, ¿no? Él se empieza a asociar con poetas porque se necesitaba poesía para arrojar sobre esa música. Vamos a ver el tape y me comentas, ¿Cómo no? por favor. Es un gran descubridor de poetas de su época. Lo descubre a Celedonio Flores. ¿Qué decís, Carlitos? Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango Mano a Mano y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro. Le graba el primer tango a Cadícamo, Pompas de Jabón. Bebesa de mi barrio, papa papusa, y anda paseando en auto con un pajar, que te has cortado el pelo como se usa y que se lo has teñido color champagne. Después graba lo de Discépolo. O sea, no es que grababa cualquier cosa. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Ahí está, entonces, con los poetas más buscados para su juicio. Resultaron ser genios, ¿no? Estaban ahí. Si uno analiza la discografía de Carlos Gardel, desde el año 1912, que son las primeras grabaciones que existen de Gardel, en adelante después aparece Razana, obras del repertorio criollo hasta 1917. Mira. Ahí aparece Mi Noche Triste. Y a partir de ese momento, el tango, paso a paso, va adquiriendo relevancia en el repertorio de Gardel. Hasta que llega a dominarlo completamente. Tan completamente que de las 800 grabaciones que hay de don Carlos Gardel aproximadamente, 590, una cosa así, son tangos. Pero eso se da a partir del 20, 21, 22 en adelante. Pero nunca olvidó su amor por la música criolla. Nunca. Hasta el último día de su existencia, Gardel, incluso en el extranjero, en París, en Madrid, en Nueva York, cantaba obras del repertorio criollo. Nunca lo dejó de lado. Por eso un cantor nacional que llevó no solamente el tango, sino el repertorio criollo por los más distintos públicos del mundo, ¿no? Bueno. ¿Y la poesía? Y la poesía. Claro. Y entonces, a partir de este momento, se crea un mercado. Ajá. ¿Para quién? Para los poetas. Y claro, aparecen los poetas. Claro. Y aparecen letristas modestos y poetas de alto rango, de alcurnia. Pudo Gardel tomar contacto con la obra de los grandes poetas. Hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque el accidente de 1935 le privó a Gardel el contacto con poetas como, por ejemplo, Homero Expósito. No hay grabaciones, por supuesto, no las puede haber, de obras de Expósito. De Homero Manzi cantó 2 temas, solamente 2 milongas. Claro. Y toda la otra producción. ¿Y qué hubiera sido el tango sur, qué sé yo, cantado por Gardel con la orquesta de Troilo? No sé, qué sé yo. Tampoco tuvo contacto con las grandes orquestas de la década del 40. Claro, sí, exactamente. Bueno, hubiera sido una cosa formidable. Hay un desencuentro en lo que hubiera sido útil y bello, ¿no? Pero bueno, nos quedan las cosas que tenemos hasta el año 35, hasta el 24 de junio del 35. Sin duda la irrupción del éxito de Gardel como cantor contribuyó a que muchos poetas que antes versificaban canciones menores y todo, trataran de perfeccionar sus obras porque sabían que una obra grabada por Gardel inmediatamente pasaba al destino de la perduración y del éxito. Porque lo que grababa Gardel se convertía en un éxito casi inmediatamente, en una venta de discos instantánea y un reconocimiento inmediato. Por eso es que se peleaban. A veces los poetas
inclusive trataban de superarse permanentemente y ver quién le llevaba la obra. Fue un a gran Gardel. estímulo para Claro, todos ellos. un gran estímulo. Si Gardel no hubiera tenido el éxito que tuvo y no hubiera hecho las cosas con la belleza y perfección con que las hizo, quizás poetas como Discépolo, como Celedonio Flores, vaya a saber si hubieran dado lo mejor de sí para que este cantor le estrenara las obras que le estrenó. Si no, quedaban, pero mejor quedaban en el papel solamente. Quedaban por ahí, en el papel, por ahí. Vamos a la pausa. Sí, Enseguida cómo continuamos. no. Hay más sobre la historia de Carlos Gardel. Vamos a conocer entonces los últimos años, los del intenso éxito y la tragedia, por supuesto.